Regresamos a Punto y Contrapunto. Las y los defensores del territorio siguen enfrentando amenazas e incluso la muerte sin que haya consecuencias. Según el recuento realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en 2020, 18 personas defensoras fueron asesinadas. La semana pasada fue baleado Marco Antonio Arcos, defensor de la Sierra de Chilpancingo, en Guerrero. Es la cuarta persona defensora asesinada en los últimos 2 meses. La Comisión Nacional de Derechos Humanos destacó la ausencia de acciones y estrategias para proteger la vida de las y los ambientalistas. Veamos en contexto. La semana pasada, Marco Antonio Arcos Fuentes fue asesinado. Arcos Fuentes era defensor del territorio contra la tala ilegal de pino en la Sierra de Chilpancingo. Medios locales reportaron que un grupo disparó contra el ambientalista cuando estaba en un negocio de comida en Chilpancingo, capital de Guerrero. En febrero pasado, Arcos, comisario de Jaleaca de Catalán, encabezó una manifestación para exigir a las autoridades de Guerrero expulsar a los taladores ilegales. El 4 de abril, el también defensor del territorio y comisario municipal de San Miguel Totolapan, en Guerrero, fue igualmente asesinado. El Observatorio por la Paz y el Desarrollo de la Sierra de Guerrero informó que Márquez fue secuestrado cuando viajaba con sus hijos y posteriormente torturado y asesinado. Además, el resto de los pobladores de San Miguel Totolapan fueron amenazados tras denunciar la tala ilegal por parte de grupos vinculados al crimen organizado. Arcos Fuentes también había denunciado amenazas. A finales de abril, José Robledo Cruz y su esposa María Gómez Vega, miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, también fueron asesinados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió medidas cautelares para otros 13 defensores de El Bajío en Caborca, Sonora. Según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, durante 2020, 18 personas activistas fueron asesinadas por su trabajo en defensa de su territorio y hubo 90 agresiones registradas en 65 ataques distintos. Este domingo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el asesinato de Arcos Fuentes y expresó su preocupación por la ausencia de acciones y estrategias coordinadas de las instancias de los 3 órdenes de gobierno para proteger la vida, seguridad e integridad personal de las y los defensores de derechos humanos. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche. Empiezo ahora contigo, Eder. La nota ya ponía un poco en contexto pues el grado y los niveles de inseguridad que viven las personas defensoras del territorio y de derechos ambientales en el país. En al menos 21 estados se han registrado agresiones contra estas personas defensoras. Pues qué decir al respecto, el último caso, el de Marco Antonio, pero son más y son muchos que han quedado en la impunidad. ¿Qué decir de esta situación y por qué no se les está protegiendo? Habrá que sumarle también a las personas que ejercen el periodismo en esta lamentable situación de riesgo que viven en lo local. Ayer se cumplió un aniversario más del acribillamiento de Rubén Jaramillo. Yo tuve la posibilidad de trabajar y de platicar muy de cerca con Félix Cerdán, que fue el último de los jaramillistas sobreviviente, y él me contaba cómo en el proceso de construcción de las resistencias en los municipios y en las comunidades de todo el país, siempre el primer enfrentamiento de los movimientos sociales o de las guerrillas también no era con el Estado mexicano, sino con los caciques locales, que son quienes han tenido el poder durante mucho tiempo en las distintas comunidades, son quienes tienen sus intereses económicos en estas comunidades, y es con ellos con quienes se enfrentaban. En aquellos tiempos eran los activistas, los defensores de la tierra, los movimientos sociales y las juventudes quienes más padecían de este imperio de los caciques locales. Después, con el tema de la guerra desatada por Calderón, esos caciques locales se convirtieron en terratenientes de grupos del crimen organizado, y creo que ahí está el tema, y ahí podemos ver el límite del Estado mexicano, que todavía no alcanza por todas las descoordinaciones que hay, porque no se ha consensuado en todo el territorio nacional una estrategia para atender y combatir a estos grupos de poder. No ha alcanzado todavía el poder del Estado mexicano, y me refiero a los 3 niveles de gobierno, a los 3 poderes de la nación. No han logrado garantizar la protección de todas las personas en el ámbito más comunitario, en el ámbito más local, y sobre todo cuando estas personas se resisten a los abusos de estos cacicazgos locales, o ahorita en concreto de los grupos del crimen organizado, que por supuesto son quienes están provocando este tipo de acciones ilícitas,
quienes que además están diversificando sus negocios. La tala siempre ha existido, la tala ilegal, pero ahora es controlada por los grupos del crimen organizado, y además de que trafican con la madera, también utilizan las tierras que están depredando para seguir sembrando y para seguir haciendo sus actividades ilícitas. Entonces ahí es donde están los límites en este momento del Estado en toda su complejidad. Lisa, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué reflejan estos casos sobre la inseguridad y la falta de protección a las personas defensoras del territorio y de los derechos ambientales? ¿Y qué medidas tomar ante la falta de estrategia que ya denuncia Eder? Yo creo que lo primero, Mariana, es recordarle a quien nos hace el favor de vernos que este tema es particularmente importante porque no estamos hablando de números bajitos y tampoco estamos hablando de cualquier tipo de asesinato, de cualquier tipo de agresión. En los años que lleva esta administración llevamos 45 defensores asesinados y del 2012 al 2018 fueron más de 80 y tantos casos de asesinato. Y esto es importante porque son asesinatos que se dirigen contra personas por la actividad que realizan, por la defensa de los derechos que están realizando, por la defensa del territorio que están realizando, por el tipo de labor que hacen en su comunidad, para poder llamar la atención sobre despojos, contaminación de ríos, megaproyectos, expropiación ilegal de tierras, extracción ilegal de recursos naturales, esto de la tala ilegal, desprotección de la fauna protegida, en fin, por muchísimas cosas, pero ellos se vuelven objetivo de estas agresiones y de estos asesinatos que luego quedan impunes por esa labor que están realizando. Hay que decir también que esto es importante porque antes de los asesinatos, por supuesto que enfrentan otro tipo de agresiones que son numéricamente mucho más importantes y también mucho más frecuentes, entre las cuales no solo están las agresiones físicas, las lesiones como tal, la intimidación, incluso la amenaza psicológica, el miedo, el terror, el tener que cambiar de residencia, el desplazamiento forzado, ¿no? Sino también esta constante criminalización que se hace de su labor desde las tribunas, decía Eder, de los gobiernos locales, sí, pero también de los gobiernos federales, y eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿esto se comporta por igual por todos los estados? Desafortunadamente no, y justo en aquellos estados en donde hay más recursos naturales, en donde hay más megaproyectos de este estilo y donde hay más desprotección también de los más vulnerables, se presenta más. Oaxaca es un ejemplo, Puebla es un ejemplo, Morelos es otro ejemplo, Chiapas es otro ejemplo, Estado de México, como eso decía la nota, 21, pero también hay que decir que si bien en este sexenio el top 3 está en Oaxaca, Chiapas y Chihuahua, pues los estados que le siguen son Guerrero, Morelos, Veracruz, Baja California y Michoacán. Entonces, creo que esto no está respetando color partidista, esto tampoco está respetando nivel de gobierno, sino que cada vez más México se ubica en un lugar más alto en este ranking de agresiones contra estas personas por el simple hecho, y lo quiero volver a subrayar, del trabajo y la labor que desempeñan en la defensa de sus territorios, de sus derechos, de sus vidas, de sus usos y costumbres también en el caso de las comunidades indígenas. Entonces, por eso es que es importante y por eso es que el Estado mexicano tiene que responder como conjunto desde lo federal, desde lo estatal y desde lo municipal. En esta mesa, ya para no quitarle tiempo a mis compañeros, discutimos mucho las falencias del mecanismo de protección a defensores y a periodistas, pero sin duda también pues estamos hablando de impunidad procesal o estamos hablando de otro tipo de impunidad que deja estos casos sin investigar, sin judicializar y sin sancionar. Alfredo, Lisa ya hace un recuento y precisamente pues pone sobre la mesa otros tipos de agresiones antes de los lamentables asesinatos que enfrentan estas personas. En el caso de Campeche, pues ligado a algunos megaproyectos como es la construcción del Tren Maya también. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Como dice Lisa, no respeta partido y se hace a nivel federal y se necesita una estrategia coordinada de los tres poderes del gobierno. Pero, ¿qué medidas tomar? ¿Quiénes son las instancias que deberían estar actuando ya? A ver, primero que nada, con esto que comentas, lo que tenemos que tener absolutamente claro es que la violencia es una escalada, que por supuesto que empieza con elementos como los que ha mencionado Eder, pero que también puede comenzar con la propia estigmatización, la demonización, la criminalización que se hacen desde distintos espacios de poder en los tres niveles de gobierno. Estas 45 personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en lo que va del sexenio corresponden con el dato y el número
número que presentó la red Todos los Derechos para Todas y Todos en su informe anual el mes pasado, el 15 de abril del año pasado, que es una red de 85 organizaciones que tiene presencia en 23 estados del país. Y la conclusión, más allá del número, es que esto que se repite en la tribuna mañanera, un día sí, el otro también, hoy se volvió a decir que aquí ya no se violan derechos humanos, que ya no se ordenan masacres, no quiere decir que las cosas dejen de estar sucediendo, ni que las cosas cambiaron cuando entró este gobierno. Al contrario, habrá que ver saldos finales, pero el acoso que están sufriendo muchas personas defensoras de derechos humanos y muchas organizaciones de la sociedad civil, por supuesto que pega desde el momento en el que se estigmatiza y se criminaliza. Nada más hay que recordar, estábamos todavía en esta mesa original en febrero de 2019, a pocas semanas de que había empezado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando el 11 de febrero un grupo de opositores del Frente por la Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos se oponía a la termoeléctrica de Huesca, y en un acto donde estuvo ahí el López Obrador con Cuauhtémoc Blanco y funcionarios afines más locales, ante las protestas, ante lo que Samir y todo el frente estaba ahí manifestando, se volteó y les dijo: escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores. 9 días después, el 20 de febrero, Samir Flores fue asesinado en la puerta de su casa. El presidente de la República hasta el día de hoy no ha podido ni decir el nombre de Samir Flores, ni pronunciarlo. Cuando se refirió al caso en alguna ocasión el año pasado, dijo que fue muy lamentable porque se le quiso golpear políticamente a él. Porque, pues, por supuesto, la única víctima que reconoce el presidente de la República es él mismo. Mientras ha generado todo un ambiente que está muy bien documentado en informes como el informe de artículo 19, que tanto escozor les causó, pero que está tan preciso ahí que de distorsión y todo el efecto cascada que puede derivar de lo que se dice en una mañanera y cómo se activan inmediatamente, pues desde el primer nivel de violencia, que es el verbal, que es el de las redes sociales, que es el hostigamiento a personas. Y tú muy bien lo pusiste hace un momento, Mariana, el tema del Tren Maya, que hemos visto que se activan todos estos mecanismos que están ahí construidos ya por este gobierno para desacreditar las luchas y desacreditar las resistencias, porque es lo que hay que tener también muy claro. En este país sí hay resistencias desde la dignidad, desde los pueblos, desde el activismo, desde la defensa de los derechos humanos, a lo que a todas luces es un gobierno que está atropellando derechos humanos sin reconocer. Eder, levantaste la mano y vamos a darte la réplica, pero primero déjame escuchar a Fer. Fer, ¿cuál es tu opinión sobre la situación de violencia que enfrentan desafortunadamente las personas ambientalistas y pues la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran? Primero creo que vale la pena entrar a una pregunta, y es que mucha gente se cuestiona, bueno, ¿por qué sería más relevante que haya un asesinato contra una persona ambientalista o contra un periodista? O por qué importa que lo hayan matado por la función que tiene como activista y no pues como a cualquier otra persona que también sufre la violencia que pasa todos los días en este país y que pues simplemente es por mala suerte, ¿no? ¿Por qué se le tendría que dar más atención? Creo que ahí sí es importante ir a lo que dice Elisa, que es, a ver, estas son personas que dedican su vida a trabajar por un asunto público, ¿no? Son las que son, digamos, están en la primera línea de batalla enfrentándose a las autoridades, cuestionando cómo se usan los recursos de gobierno, evitando que haya abusos de recursos naturales que finalmente son de todos, y que si no hay una protección, al menos para ellos, la actitud que empieza a generarse en el resto de la población es simplemente de quedarse callado frente a las atrocidades, de no exigir de las autoridades y de simplemente hacerse a un lado por temor a las represalias. Entonces, cada vez que hay una amenaza, cada vez que hay una consecuencia, aunque no se llegue al punto del asesinato, lo que se genera es un país menos democrático, menos libre, menos abierto, y pues al final todos son afectados. Entonces, sí hay una protección especial que se le tiene que dar a estas personas. Y honestamente, digamos, yo entiendo que Eder quiere hacer parecer que, bueno, es un problema del pasado y, bueno, pues únicamente vivimos las consecuencias. No, sí hay una responsabilidad enorme, tanto de este gobierno como de los gobiernos anteriores, porque nadie se está haciendo cargo, no se le está dando la atención que requiere, no hay una estrategia, no se está capacitando a los jueces y a los policías como tantos años llevan diciendo las organizaciones y los académicos. Es decir, investigación sí hay. ¿Por dónde se tiene que trabajar estos problemas? Sí, digamos, sí hay rutas planteadas, pero que el gobierno federal ahora prefiera simplemente hacer caso omiso porque en su agenda queda mejor hablar de vender un avión, de construir un tren, de ciertos planteamientos que le son más redituables frente al electorado, pues sí es una irresponsabilidad de este gobierno
y no simplemente se puede decir como, fue un problema de los caciques de hace 15 años y hoy las consecuencias. Eder, tenemos solamente 30 segundos, por favor, muy breve. A ver, habría sido una irresponsabilidad de mi parte en este tema tan delicado querer utilizar mi participación para deslindar de su responsabilidad del gobierno federal. Yo hablé de un límite, de los límites del Estado, lo estamos viendo en este momento. Y cuando hablamos del Estado, nos referimos a los 3 niveles de gobierno y a los 3 poderes de la nación. Esto incluye, por supuesto, al gobierno federal, pero, por ejemplo, ¿cuál es el papel de los municipios en esta situación? Y perdóname, Fer, pero efectivamente el papel de algunos caciques en lo local se corrompió profundamente, o más de lo que ya estaba, con la llegada de Felipe Calderón y la guerra que él desató. Y ya sobre el asunto de que es tan irresponsable, o sería tan irresponsable en mi parte, querer eximir al gobierno federal de esta responsabilidad como querer utilizar todo el tiempo para golpear al gobierno de López Obrador para esta situación. Por supuesto que hay una obligación fundamental del gobierno federal, pero no solo del gobierno federal, y si queremos entender un problema tan complejo, hay que entrarle con honestidad intelectual a revisar cuál es el papel de los 3 niveles de gobierno y de los 3 poderes. Bien, pues se terminó el tiempo para discutirlo, podremos retomar el tema más adelante y desde luego pues esperemos que sea para garantizar la protección a estas personas defensoras del territorio y de los derechos ambientales. Vamos a una pausa. El viernes el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, dijo que parece que el enemigo está en el Poder Judicial y que no tienen mucha ayuda de jueces y ministerios públicos. ¿Estas declaraciones vulneran la autonomía del Poder Judicial? Veremos qué opinan nuestros panelistas de lunes cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.